Gracias por acompañarnos una vez más en Paparazzi TV Sensacional. Le doy la bienvenida, como siempre, a mis compañeras Lourdes Ruiz Toledo y Daisy Balmajó. ¿Cómo están las dos? Muy bien. Qué bueno. El día de hoy vamos a entrar de lleno muy rápido a un tema que ha captado la atención durante todo el día de los medios. Empezó por la radio y obviamente la televisión lo ha manejado. Se trata del caso del padre Alberto, de Alberto Cloutier. Un padre conocido por todos ustedes, un padre famoso que el día de hoy se ve envuelto en un escándalo por unas fotografías publicadas por una revista, por la revista TV Notas. Esta es la portada, es el padre Alberto, y son fotografías en donde se le ve con una mujer. En la portada de la revista dicen con su amante. Sin embargo, lo que sí podemos decirle y podemos corroborar y confirmar es que es una mujer. Y ahí lo tiene usted en diferentes posiciones, en posiciones que sugieren una relación sentimental. Y bueno, él es pues un padre católico y ahí es donde pues se empieza a formar una gran maraña y un gran escándalo por la posición de la iglesia y cómo deben comportarse los padres o sacerdotes. Antes de pasar con esta entrevista exclusiva de mi compañera Lourdes Ruiz Toledo, quiero hacer una aclaración. Aquí en Paparazzi TV Sensacional tuvimos acceso al video y a las fotografías de este paparazzi antes de que se publicara. En algunos comentarios se dijo que estaríamos encubriendo la situación que atraviesa ahora el padre Alberto. Eso no es así. Queremos dejarlo muy en claro. Aquí no encubrimos a nadie. Aquí presentamos las pruebas y los hechos. Al dudar de la veracidad de estas imágenes y de este video, decidimos detenernos en el proceso de investigación, primero. Y segundo, la cifra solicitada para comprar este material era, desde nuestro punto de vista, ridícula. Estamos hablando de una cifra de 6 ceros. Fue por eso que decidimos no seguir adelante y comprar este material. Sin embargo, no estuvimos encubriendo a nadie, teníamos el conocimiento y no dimos paso adelante por el precio y porque había que hacer la corroboración de estas imágenes que el día de hoy usted ve en la portada de la revista TV Notas. Ahora sí, para que todo quede en contexto, vamos con mi compañera Lourdes Ruiz Toledo. Gracias, Fernando. La semana pasada yo tuve la oportunidad de entrevistar al padre Alberto sobre el tema del celibato. Yo le pregunté que cuál era su posición personal al respecto y si él pensaba que la Iglesia Católica en pleno siglo XXI debería de ser tan intransigente con sus sacerdotes en el tema del sexo. Creo que los fieles tienen que entender la humanidad. O sea, si entendemos que un hombre se casa y hace votos ante el altar y falla en contra de su mujer y su familia, pues a veces el sacerdote toma esos votos y también falla, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser más comprensivos. No creo que a Dios le preocupe tanto la sexualidad. Creo que a la iglesia le preocupa mucho el sexo. Pero ¿por qué? ¿Por qué a la iglesia le preocupa tanto el sexo? Yo creo que por la tradición de la moral, de que todo sea como de una forma casi antiséptica. Yo siempre digo que lo que a mí no me gusta del cristianismo hoy día es que se ha convertido como el Listerine, ¿no? Es antiséptico, que nadie tiene gérmenes, no, vamos a eliminar los gérmenes del mundo. Dios no ve el sexo como el gran pecado, creo que Dios ve todo el ser humano. Yo creo que la mujer sabe muy bien que lo conoció como sacerdote, sabía que era fruta prohibida, y realmente a algunas mujeres les gusta la fruta prohibida. De verdad, así lo veo yo. Pues así es, la fruta prohibida. Tal pareciera que el padre Alberto presentía este escándalo que se avecinaba. Esa noche él me habló sobre las necesidades y debilidades de los sacerdotes en respecto a las relaciones que tienen con las mujeres. Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Debajo de esta sotana hay un hombre de carne y hueso. La iglesia va por un lado y la vida en el siglo XXI va por otro. ¿Tiene arreglo esto? El arreglo sería que la iglesia se adapte a que podemos tener sacerdotes casados y sacerdotes que tomen la opción del celibato. Jesús es el maestro y él estaba con la gente normal. O sea que yo creo que eso es lo que necesitamos hoy día, que sacerdotes que se identifiquen con el pueblo, y creo que un hombre casado puede ser muy buen sacerdote. En los ritos orientales de la Iglesia Católica, los sacerdotes son casados, la gran mayoría, y son tan católicos y tan bajo el Papa como nosotros. O sea que no todos los sacerdotes en la Iglesia son célibes, hay sacerdotes casados aprobados por la Iglesia, pero yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer como Iglesia es, más allá de comprender la debilidad humana, es tratar de abrir el paso para que jóvenes que desean casarse y desean servir a Dios lo puedan hacer. A mí lo que me molesta, por ejemplo, un cardenal se retira, como se retiró recientemente el de Nueva York,
y al próximo día de retirarse, los curas pudieran casarse. O sea, ¿por qué no lo hiciste cuando eras cardenal? Esperaste retirarte para decir eso. Yo creo que hay que decirlo ahora, yo lo digo ahora. Entonces, si me quieren disciplinar, que me disciplinen, pero yo pienso que la opción sería mejor y más sana. Yo creo que un sacerdote secular pudiera servir a Dios y tener su familia, como muchos ya lo tienen. Me da pena pensar que tengamos que esconder siempre estas situaciones por una disciplina humana que pudiera ser revisable, que pudiera cambiar. Me parece más claro, ni el agua a Alberto Cutié, el padre Alberto, lo dice, habla francamente, él haciéndolo antes del escándalo, haciéndolo en su función de sacerdote. ¿Por qué no lo hiciste antes? Yo lo hago ahora, que me disciplinen. A mí me pareciera que él ya anticipaba la posibilidad de que esto pudiera ventilarse, estaba muy claro, y ya lo había hecho antes, él era muy abierto en torno a estas cosas. Ahora, hay personas que, aunque no lo crean, no saben qué es el celibato. Viene de la palabra derivada del latín que dice caelibes o caelibis, que significa célibe o soltero. Empezó a usarse en 1625 como forma culta de decir soltería. Ser célibe es ser soltero sin que entre en la acepción el hecho de la virginidad. Ya después, por cuestiones religiosas, se incluyó en el término célibe el tema de la sexualidad en una reforma que se hizo en 1123 en el Concilio de Letrán. Esa fue la reforma donde se incluye también la sexualidad. Para que le quede claro, porque el problema en este caso del padre Alberto no es que esté con una mujer, es el celibato. Exactamente. Mira, algo que él me comentó en esta entrevista, por cierto, es que él dice, no nos podemos olvidar de algo que es que Jesús vivía entre todos nosotros, que sus apóstoles estaban casados, que hubo un papa que tuvo hijos. O sea, no podemos olvidar estas cosas. Y qué triste que haya que esconder un sentimiento de amor, que para mí es lo que Jesucristo verdaderamente es lo que siempre ha dicho, claro, que el amor y el sexo es para procrear y tener hijos, y es justamente lo que estamos diciendo los sacerdotes que no hagan. Mira, este tema del celibato ha generado polémica dentro y fuera de la iglesia desde hace muchos años. Incluso el Papa Juan XXIII dijo una vez, el celibato eclesiástico no es un dogma, señores, las escrituras no lo imponen, es decir, la Biblia. Sería muy fácil tomar una pluma, firmar un decreto y mañana todos los sacerdotes que quieran pueden casarse, y esto lo dijo un papa. Lo que pasa es que sigue la Iglesia Católica, me parece a mí, con esta tremenda hipocresía, porque creo que por lo menos debería darle la opción a los sacerdotes de decir, yo sí quiero casarme, y que otros digan, no, yo no quiero hacerlo. Y fíjese qué tan clara es la Iglesia en este caso, literalmente, porque hay reglas del juego, son como las leyes, ¿no? Hay que respetarlas si quieres seguir perteneciendo a la Iglesia en esta función del sacerdocio. Dice que prohíben absolutamente a los presbíteros, diáconos y subdiáconos la compañía de concubinas y esposas y la cohabitación con otras mujeres, fuera de la madre, la hermana, la tía materna o paterna y otras semejantes, sobre las que no puede haber justa sospecha alguna. Y Así que es muy claro, ¿no? Fernando, ¿por qué la mujer tiene que verse además como un impedimento? Digamos, yo sí pienso, y aquí saltamos a otro tema que tiene que ver con esto, y es que en la Iglesia Católica hay muchísima discriminación con las mujeres. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, no puede llegar a ser una sacerdotisa? ¿Por qué no puede tener cargos en la alta jerarquía eclesiástica? ¿Por qué? Y entonces la ven simplemente como esa manzana de la discordia, como fruto prohibido. Yo diría, como más un como impedimento. yo diría que más como el fruto del pecado yendo hacia Adán y Eva. O sea, como una cosa negativa, no como una cosa pura, que en realidad... Y fíjate, es muy triste, pero en la historia de la Iglesia todo esto viene por un origen político, en los orígenes de la Iglesia Católica. Es decir, el problema de no tener familia, bueno, el problema de no tener una esposa era para no tener familia. ¿Por qué no querían que tuvieran familia? Por el poder católico poder heredar el poder a los sucesores. Y la economía. Entonces, la economía. Una forma de frenar esto es, ya no te puedes casar y no puedes tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? La línea de herencia se rompe. No había a quien heredar. Eran elegidos por estos grupos de poder de la Iglesia Católica, que lo hacían también en un afán de controlar. No olvide usted que el Vaticano es un Estado, es el Estado del Vaticano. Hay intereses políticos también para la toma de decisiones y la generación de reglas en esto como un Estado. ¿Saben cuántas peticiones de dispensa de sacerdotes y curas llegan al Vaticano cada año?
más de 1.200. O sea, de curas que le dicen, yo voy a dejar entonces los hábitos porque tú no me permites tener a mi esposa, casarme y seguir con mi sacerdocio. Que además, señores, ¿qué cosa es el sacerdocio? El sacerdocio es entrega. O sea, si tú en cualquier orden que tú trabajes, tú te dedicas a tu profesión, tú eres un verdadero sacerdote en tu profesión. Sí, pero mira, ¿y cuál es la profesión del padre Alberto, por ejemplo? Servir, ¿verdad? Era servir, pero mira, y te voy a interrumpir en algo. Durante la conversación que yo tuve con él esa noche, que esta parte no la grabamos, hablamos justamente sobre esto. Él me dice, yo le dije, ¿cómo usted o cualquier otro sacerdote puede aconsejar a una pareja que tiene matrimonio, problemas de sexo, problemas en su matrimonio sentimental, si usted nunca ha pasado por esa situación? Él me dice, Lourdes, verdaderamente el Vaticano no quiere escuchar, no quiere actualizarse. Y es más, él me dijo, si a mí me preguntan si yo me quiero casar, yo diría, sí, yo quiero tener una familia, yo quiero tener